El problema 1 es muy parecido a una de las partes que vimos en el teórico, no la última sino la anterior, en la cual comparábamos las curvas de enfriamiento para un solvente, para una composición que fuera la de una temperatura, una que estuviera en el y la curva de enfriamiento para el eufecto. Así que ese supongo que lo pueden hacer si entendieron las clases completamente solas. Vamos entonces al problema número 2. El 2 nos propone un diagrama entre residuos sulfúricos y agua. ¿Sí? Que tienen comportamiento de eutéptico simple. ¿Eso qué significa? Hola. Que tenga eutéptico simple, ¿qué significa? ¿Se acuerdan que vimos en el teórico toda la parte del eutéptico? ¿Sí? O sea, que íbamos a tener un punto en el cual a una presión establecida teníamos una temperatura y una composición fija. ¿Sí? Bueno, el diagrama es este, ustedes lo tienen ahí en el partido. Como ven, tiene 3 compuestos intermedios. Acá una de las cosas que les pido que tengan cuidado y que después van a ver que van a tener que fijarse muy específicamente es si el porcentaje que les da abajo en la tabla, ahí está el porcentaje de sulfúrico, si ese porcentaje está en masa o en moles. ¿Sí? Si está en masa o en moles, va a depender entonces también de la proporción que tengan ahí, en este caso va a estar en moles. Entonces si los datos están en masa, los van a tener que convertir a moles para venir al diagrama. ¿Sí? O al revés, si fuera lo contrario. Nos dan además, en este ejercicio, el punto de fusión para el sulfúrico puro, o el anhidro, los 3 compuestos intermedios con una molécula de agua, con 2 de agua y con 4 de agua, y para el agua pura. Ya esos puntos ya podríamos ponerlos, ¿no?, en el diagrama. ¿Sí? Ahora igual lo vamos a hacer. Ya que ahí lo que nos estarían dando son los puntos de fusión. O sea que nos están dando este, que sería ¿cuánto? ¿Cuánto valdría ese punto y qué sería? Este que marqué acá con la ratón. Agua pura. Agua pura y sería el 0 grados, ¿no? Este diagrama se supone que está en una atmósfera. Hola. No los escuchamos. Hola, hola. Seguimos sin escuchar. ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿La presentación? Sí, ahora sí. ¿La presentación se ve? No, lo estamos viendo a usted. ¿Ahora? Tampoco. Ahora sí. ¿Sí? Sí, bárbaro. Bueno. Entonces, este punto en él sería 0. ¿Este qué sería? Ahí tendríamos el sulfúrico puro, el anhidro, ¿sí? Así que este sería el 10,5 y se acuerdan cuando vimos en la clase pasada los puntos de fusión congruentes e incongruentes. Este diagrama, ¿qué puntos de fusión tiene? Todos congruentes, ahí está, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál era la definición del punto de fusión congruente o del compuesto intermedio con punto de fusión congruente? Que cuando fundía lo iba a fundir con la misma composición del sólido de partida. Así que ¿que cuál será? Este sólido intermedio, ¿cuál es? ¿Es el que tiene es el que tiene más moléculas de agua, ¿no? ¿Se acuerdan? Van de 0 a 100%. ¿Sí? Este era el 100% de agua. Este va a tener 4 moléculas de agua, o sea que va a ser este. Este que tenemos acá va a ser el menos 25. ¿Sí? Este va a tener
2 moléculas de agua va a ser el menos 39, y este es el que tiene una molécula de agua, es el 8,6. ¿Sí? Ven que si yo parto de este sólido intermedio, sea sulfúrico con 4 de agua, cuando llegue acá, la solución que voy a obtener a partir de la fusión de ese sólido va a tener precisamente esa relación entre agua y sulfúrico. O sea, que cuál va a ser el porcentaje de sulfúrico para ese sólido. Si tengo 1 de sulfúrico y 4 de agua, ¿cuál es la fracción de sulfúrico que tiene eso? Si tuvieran 1 y 1, por ejemplo ¿cuál va a tener? Tengo una molécula de sulfúrico y una de agua, y 50% de moles de sulfúrico y 50 de agua, ¿no? En este caso, que tengo 4 de agua y 1 de sulfúrico, esta va a ser 20%, ¿sí? O sea que 20% molar de sulfúrico. Y la solución que me va a generar la fusión de ese sólido va a ser 20% de sulfúrico. Ahí está, entonces tenemos 3 compuestos, los 3 con punto de fusión congruente. ¿Está claro cómo saqué el porcentaje? ¿Sí? Acuérdense lo que les dije al principio, tengan cuidado si esto es porcentaje molar o porcentaje en masa. En este caso nos dan el diagrama en porcentaje de moles. Así que, en este caso voy a tener 50% en porcentaje de sulfúrico, acá voy a tener 33,3, acá voy a tener 20% de sulfúrico. ¿Sí? Nos dan además los eutépticos, la composición molar y la temperatura, o sea, ¿cuáles serían? ¿Qué temperaturas me están dando? Si me dan la temperatura del eutéptico y la composición del eutéptico, ¿qué punto me están dando? ¿Se acuerdan que vimos el eutéptico en la primera y la segunda clase, que era cuando estos dos se cruzaban? Entonces me están dando este punto, o sea que esta composición y esta temperatura para los 4 compuestos. ¿Sí? Bien, vamos a ver entonces, ubicamos, como hicimos recién en el aire, vamos a ubicar ahora en el diagrama los puntos. Ahí está, el del agua pura, el del sulfúrico anhidro puro. Este entonces va a ser, como es el que tiene el mayor porcentaje de sulfúrico, el que tenga solamente una molécula de agua. Entonces, si tiene una de sulfúrico y una de agua, esta va a ser 50%. Este va a ser entonces el que tenga 2 de agua, así que ahí voy a tener aproximadamente 33% de sulfúrico, 33,333333, ¿sí? Acá, como decíamos hoy, vamos a tener el 20% porque por cada molécula de sulfúrico tengo 4 de agua. ¿Sí? Ven que entonces, si a ustedes les dan, y van a ver en el último ejercicio que vamos a ver hoy, en uno de examen o de parcial, ya la fórmula del compuesto intermedio, les están diciendo la composición molar que tiene ese compuesto. ¿Sí? Ahora ponemos los datos de la tabla. Este era el punto de fusión para el monohidratado. Este era el punto de fusión para el dihidratado y este era el punto de fusión para el tetrahidratado. ¿Sí? Y además nos daban las temperaturas de los eutépticos. Menos 75 y 10% nos daban la composición del eutéptico. Menos 50, 25%. Menos 39, 40% y menos 35, 75%. Creo que la pregunta A les decía que ubicaran todos los puntos, ¿sí? Así que este sería entonces la parte A de este ejercicio. Ubicar todos los puntos, ubicar todos los puntos de fusión, ubicar todos el eutéptico y su composición, y ubicar la composición de cada uno de los compuestos intermedios. ¿Algo más de esta primera parte?
Lo otro que pueden ver, y ahora lo vamos a ver en breves instantes porque les voy a pedir que me digan qué hay en cada una de las zonas, es que en este caso que tengo fallos eutépticos, en este caso tengo 3, 4, ¿sí? Podemos tratar este diagrama como si fueran partes separadas. Podemos hacer como que hay un diagrama entre 0% y 20%, uno entre 20 y 33, uno entre 33 y 50, ¿sí? Y así sucesivamente. Podemos tratarlos como compuestos separados por lo menos hasta que lleguemos a la parte en que hay una única solución. De vuelta, acá arriba, en esta parte, ¿qué voy a tener? Una única solución completamente visible de los dos líquidos que son sulfúrico y agua, ¿sí? Y lo que veíamos el otro día con compuesto I y compuesto C. Si bien acá este lo podía haber llamado C y decir que tengo un sulfúrico tetrahidratado, cuando yo lo funda acá, no voy a hablar del compuesto tetrahidratado, sino que voy a hablar de vuelta de una solución de sulfúrico y agua. ¿Bien? ¿Bien? Entonces, nos pedían que indicáramos las fases presentes. Vamos a ir resaltando cada uno de los lugares y ustedes me van contando rápidamente qué hay en cada uno de los lugares. Por ejemplo, más cerca de el 0%. O sea, acá, ¿qué tenemos? Agua sólida ahí. Solución saturada en agua, ¿no? ¿Sí? Acá, ¿qué tenemos? Hola. Hola, hola. Acá voy a tener cristales de sulfúrico tetrahidratado y una solución saturada en ese cristal, en esos cristales, ¿no? Y acá abajo, ¿qué tengo? Los dos sólidos, ¿sí? Completamente invisibles, así que va a precipitar por separado el hielo y el sulfúrico tetrahidratado, ¿sí? Acá, ¿qué voy a tener? En esta zona, de vuelta cristales del tetrahidrato, ¿sí? Con una solución saturada en ese tetrahidrato, o sea, dos fases. Acá voy a tener cristales del dihidrato con una solución saturada del dihidrato, y por abajo de la temperatura eutéptica voy a tener los dos sólidos precipitando por separado, o sea que el tetrahidrato y el dihidrato, ¿sí? En esta zona, ¿qué tenemos? Acá, cristales del dihidrato con una solución saturada en él. Acá, cristales del monohidrato con una solución saturada en él. Y por debajo del eutéptico, los dos sólidos invisibles, el dihidrato y el hidrato, ¿sí? En esta zona vamos a tener dihidrato con solución saturada en el dihidrato, monohidrato, anhidro y de vuelta los dos sólidos, el monohidrato y el anhidro, ¿sí? ¿Alguna duda de las zonas? ¿Alguna duda del diagrama? Todos se hubieran ubicado correctamente a pesar de que no expresaron su voluntad las zonas. ¿Alguien tiene dudas? ¿Paysandú? ¿Paysandú? Me perdí la primera, o sea, como tenemos el primer diagrama, a la izquierda la solución sería. ¿Acá? Sí, ahí, a la izquierda, estaría saturado. Acá tendríamos agua, cristales de hielo, o sea, cristales de agua con solución saturada en agua, ¿sí? ¿Se acuerdan por qué era eso? ¿Sí? Si yo estuviera acá, en un punto situado sobre esta curva, y agrego unos cristales de hielo, ¿qué va a pasar? Va a precipitar, ¿sí? Como está fija la temperatura, acá tengo dos fases, la composición queda fija. Al yo agregarle más hielo, lo único que hacemos es aumentar la cantidad de la fase sólida.
pero no puede cambiar la composición porque esa ya está fija por la temperatura, ¿sí? Por eso decimos que en estas curvas está saturada en el sólido que comparte de fase, ¿sí? En este caso, saturada en hielo. En este caso, sería si yo agrego tetrahidrato, si estoy sobre esta curva va a pasar lo mismo. No va a cambiar la composición de la solución, sino que lo que estaría haciendo es precipitando más tetrahidrato. ¿Sí? ¿Está claro ahora? ¿Voy de vuelta? Sí, claro. Bien. Todo está bien, gracias. En la parte B nos piden que, partiendo de una mezcla de composición 0,05, describir los cambios de fase que tienen lugar a partir del enfriamiento de la solución. ¿Se acuerdan que en este tipo de diagramas, a presión constante, tenemos dos formas de movernos en el diagrama? Con temperatura constante lo hacemos horizontalmente, con composición constante lo hacemos verticalmente. ¿De qué? De la discusión anterior. Dice que vos tenés sólidos y solución. Sí. Ahora, ¿la solución es del sólido o de la mezcla de constantes? La solución esta de cualquiera de estos, por ejemplo acá, ¿sí? Claro. Ahí va, la solución tiene tanto el tetrahidrato como el sulfúrico puro. Solo que va a estar saturada, en este caso, en el sulfúrico, ¿no? Porque si yo agrego acá, el que precipita es sulfúrico. Claro. Porque fíjate que si no, si estoy acá y agrego monohidrato, ¿qué va a pasar? Si agrego monohidrato me muevo para acá. Entonces dejo de tener las dos fases a tener una única fase que tiene agua y sulfúrico. Por eso acá decimos que está saturado en este de acá. Porque si yo agrego acá sulfúrico anhídrico, ahí sí precipita sulfuro anhídrico. Pero si agrego acá el monohidrato, en lugar de correrme para acá, me corro para acá. Entonces paso a tener solución líquida, ¿sí? Si estuviera acá, sí. Ahí si agrego el monohidrato, me corro para acá. Como está saturado, ahí precipita el monohidrato. Si agregara ahí sulfúrico anhídrico, me correría para acá. Entonces obtendría una solución líquida, ¿sí? Bueno, entonces vamos a la parte B. Partimos entonces de una mezcla de composición de 0,05 en sulfúrico. Y lo que nos piden hacer entonces es que me mueva horizontal o verticalmente. Verticalmente, voy a enfriar con una composición, ¿sí? Eso se llama una isopleta, cuando tenemos igual composición, ¿sí? Cambiando la temperatura, se va enfriando la solución, ¿sí? Entonces nos vamos a situar primero en el diagrama, estaríamos en ese punto rojo, ¿sí? Tenemos que ubicar esa composición a qué parte del diagrama corresponde, si es el 0,05, si sería 5% en sulfúrico, así que estaríamos en ese punto, sea bien contra el lado del agua pura, ¿sí? Así que primero ubicamos la composición. Acá no lo aclara demasiado, pero suponemos que esta composición es molar. Si fuera en masa, tendríamos que dividirla sobre el peso molecular de cada uno y ver cuál es la composición molar. Y recién ahí irnos al diagrama, ¿sí? Si bien acá no lo aclara, suponemos que este 0,05 es molar, ¿sí? Entonces sería 5% en sulfúrico, estaría a mitad de camino entre el eutéptico y el agua pura, ¿sí? Bueno, si miramos ese punto, ¿cómo me definirían ese punto? ¿Cómo me demostrarían clara, termodinámica y eficientemente que estamos en ese punto? ¿Qué precisamos definir? Temperatura y cómo llegaron a ese punto. Con la composición, ¿no? Como la composición era dato, fueron ahí y establecieron que era el 5%. A una temperatura determinada porque vamos a hacer un enfriamiento, ¿sí? ¿Por qué precisamos dos variables para fijar ese punto?
¿Quién me dice cuántas variables necesitamos fijar para fijar nuestro sistema? Ya estuvimos en las 3 clases hablando de la regla de las fases de Gibbs, ¿no? Entonces, de acuerdo a Gibbs, estos diagramas además tienen ¿qué particularidad? Como los estamos haciendo desde la segunda clase. Como tenemos 3 variables y el plano solo tiene 2, ya hemos fijado previamente una, que era la presión. ¿Sí? Así que si aplicamos acá regla de las fases, con presión constante tendríamos algo así. ¿Sí? Componentes más fases más 1 porque ya tenemos P constante para hacer el diagrama. En el punto rojo que teníamos ahí, tenemos una única fase líquida, ¿no? Que tiene tanto agua como sulfuro. Es más, sabemos hasta cuánto tiene cada uno, ¿sí? Porque nos dieron la composición. Mientras estemos entre 1 y 2, vamos a tener que fijar la composición, que era la que nos dieron de partida, y lo que va a ir variando es la temperatura. O sea que si hacemos como van a hacer ustedes a partir del lunes en el práctico, una curva de temperatura versus tiempo, lo que van a obtener es una pendiente de L igual 2, ¿sí? Porque pueden fijar tanto, o necesitan fijar tanto composición como temperatura, ¿sí? Si, como ya les dieron una composición de partida, en lugar de hacer eso, dicen que además de la presión tiene la composición fija, lo que pueden hacer es 2 menos 1 más 0, pero ahí tienen que tener en cuenta que ya fijaron la composición, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando lleguemos al punto 2? Ahí está, se va a formar el primer cristal, y el primer cristal de hielo. ¿Por qué saben que es el primer cristal de hielo? Ahí está, ahí va a estar ahora, las 2 fases que voy a tener ahora van a ser agua sólida y solución saturada en agua sólida, ¿sí? Ahí entonces voy a tener 2 fases. Entonces, ¿qué va a pasar con mi curva temperatura-tiempo? ¿Cuántos grados de libertad voy a tener ahora? 1. ¿Y ese 1 grado de libertad qué significa? ¿Qué sentido tiene que tenga un L igual 1? ¿Qué es lo que me implica? Bueno, que puedo fijar o que necesito fijar solamente una variable. Si tengo esta temperatura, voy a tener esta composición, ¿sí? Si tengo esta composición de la solución, voy a tener esta temperatura, ¿sí? Así que lo que significa ese L igual 1 es que solamente necesito fijar una de las variables, o temperatura o composición, ¿sí? De acuerdo a la regla de las fases, me va a quedar la otra fija. Y ven que la composición de la que estamos hablando es la composición de la solución, ¿sí? Que además, ¿qué le pasó con respecto al original? Se enriqueció en qué? En el tetrahidrato o en el ácido, ¿no? ¿Por qué? Porque precipitamos el agua, ¿no? Como vamos obteniendo, además de la solución, cristales de hielo, ¿sí? La solución se va enriqueciendo en el sulfúrico, o en este caso en el tetrahidrato, ¿sí? Así que a medida que vamos enfriando, cada vez vamos obteniendo mayor cantidad del tetrahidrato, cada vez mayor cantidad de hielo, perdón, cada vez se va a ir enriqueciendo la solución en el tetrahidrato. ¿Cuál es el máximo de composición que puedo obtener del tetrahidrato? De la solución, ¿no? ¿Cuál es el máximo de composición que puede tener la solución de tetrahidrato? Cuando llega acá, ¿no? Este va a ir precipitando cristales de hielo hasta acá. Ahí obtengo entonces un 10% en la solución, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando llegue al punto 3?
Ahí está, va a cristalizar el primer cristal del tetrahidrato. Y ahí voy a tener tres fases. Si tengo tres fases y llamamos a Gibbs, ¿qué nos va a decir? L igual 2 más 3 menos 3 más 1 igual 0. Si tenemos un L igual 0, vamos a tener la que ya discutida meseta que estábamos hablando todos estos días. ¿Sí? Esa va a ser la composición y la temperatura del auténtico. Fija la presión, como habíamos fijado para iniciar nuestro experimento, nos queda fija ya la temperatura y la composición. En ese caso, en el caso del auténtico, ya tengo fija la composición, ¿sí? Y tengo fija la temperatura del auténtico. Como habíamos visto en la primera parte que nos daban el dato, la composición del auténtico va a ser 10% y nos daban también en la tabla inicial la temperatura del auténtico. Ven que no depende de dónde parta, si parten de un punto entre 1 y el agua pura o si parten de un punto entre 1 y el auténtico, siempre vamos a llegar a ese punto. ¿Cuál va a ser la diferencia? Cuando lleguemos a este punto vamos a tener más o menos cristales de agua, pero siempre vamos a llegar a ese punto. ¿Sí? Bueno, sigo enfriando, ¿qué pasa? Sigo poniendo un baño de agua, hielo, ahí tengo que poner bastante nitrógeno o algo porque está más frío. ¿Qué va a pasar? ¿Va a bajar la temperatura? ¿Qué tiene que pasar para que la temperatura siga descendiendo? Desaparecer una fase. ¿Cuál? La solución. ¿Sí? Mientras tenga las tres fases, o sea, los dos sólidos, el agua pura, el tetrahidrato y la solución, ahí voy a tener tres fases y Gibbs no me va a permitir de ninguna manera cambiar la temperatura. Cuando se termine la solución líquida, ahí sí voy a tener los dos sólidos y ahí sí va a empezar nuevamente a descender la temperatura. Y ahí tenemos de vuelta L igual 1. ¿Qué significa ese L igual 1? Nuevamente, para definir mi sistema, tengo que definir una variable, o necesito definir una variable. En este caso, la única que puedo definir es la temperatura, porque, puntos suspensivos si contestan ustedes, ahí está. La composición en este caso no la puedo definir porque ya está definida. Tengo dos sólidos invisibles, así que lo único que va a variar, ahí lo único que puede variar es la temperatura. ¿Sí? Y de vuelta por las dudas, aunque ya lo repetimos el otro día, si bien en este caso tienen L igual 1 y en este caso tiene también L igual 1, esas pendientes no tienen por qué ser iguales. ¿Sí? ¿Se acuerdan por qué? En el caso de L1 más arriba, lo que estoy haciendo es generando cristales de hielo y enfriando una solución. En el L igual 1 de acá abajo, lo que estoy haciendo es enfriando dos sólidos. Por un lado, los SUP de las soluciones van a ser distintos y por otro lado, además, acá enfrío un líquido y además estoy generando un sólido, lo cual es endotérmico. Además, tienen que tener en cuenta que para llegar a este punto tienen que haber puesto el baño a una temperatura inferior a este. Si ustedes no fueron cambiando de a poquito la temperatura del baño, este punto con este tiene un gradiente de temperatura mucho mayor que el que tendrá este con este. ¿Sí? Entonces, no necesariamente implica que si ambos dos tienen L igual 1 de grados de libertad, esas pendientes sean iguales. ¿Sí? Es más, en la práctica probablemente ni siquiera les dé recto, les dé una curva, porque tienen que tener en cuenta el gradiente de temperatura en el punto que ustedes están tomando y el baño de hielo que tienen ustedes. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Esta sería la parte B. ¿Dudas? ¿Paisandú? ¿Todo bien? Seguimos. La parte C nos pide que calculemos la cantidad mínima de ácido sulfúrico a agregar a 50 gramos de agua para que aparezcan cristales de tetrahidrato a 65 grados, a menos 65 grados. Si partimos de agua pura, 50 gramos de agua pura, ¿en qué lugar del diagrama estoy?
Ahí está, bien a la derecha. ¿Sí? O sea que voy a arrancar por acá, en este punto. Menos 65 grados y agua pura. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro para todos? Entonces lo primero que nos fijamos es en qué punto nos están haciendo arrancar en esta parte seca. ¿Sí? Nos están pidiendo que aparezcan cristales de tetrahidrato. ¿Qué tendremos que hacer entonces? ¿Hasta dónde tendremos que ir? ¿Cuándo aparecerán los primeros cristales de tetrahidrato? Ahí está, ¿hasta cuándo? Brillante. El muchacho lo vamos a llamar para la cátedra. Ahí está, vamos a hacer. Agregamos por acá tetrahidrato. Mientras estemos por acá, ¿qué tenemos? Agua sólida y solución saturada en agua sólida. O sea que tetrahidrato nunca pintó. ¿Sí? Cuando estemos acá, una única solución de agua y sulfúrico. Tampoco ni noticias de tetrahidrato. Pero cuando lleguemos acá va a aparecer el primer cristal de tetrahidrato. ¿Sí? O sea que ese es el punto que nos están pidiendo. Vieron de vuelta. En este caso, en el caso anterior, en la parte B, fijamos la composición y vamos variando la temperatura, nos movimos verticalmente. En este caso, fijamos la temperatura, vamos a hacer un proceso isotérmico y vamos agregando uno de los elementos y nos vamos moviendo horizontalmente. ¿Sí? ¿Y cuándo va a aparecer el primer cristal de tetrahidrato? Cuando lleguemos acá. ¿Sí? O sea que nos vamos a mover hasta llegar ahí. Bueno, ahora que ya sabemos qué va a pasar, lo que precisamos que pase, lo que tenemos que calcular es qué cantidad de sulfúrico tenemos que agregar para llegar hasta ahí. ¿Y eso cómo lo hacemos? Ahí hay un pequeño truco que todavía no quedó demasiado definido en el problema, y es que a veces la composición está dado por el gráfico. A veces se las decimos, a veces la tienen que sacar ustedes de la gráfica. En este caso lo que tenemos que tomar como dato es esta composición. ¿Sí? Aproximadamente va a ser un 12%. Igual, si ustedes ponían 11,5 o 10,5 o 12,5, se iba a considerar que estaba bien. ¿Sí? No pueden poner una que sea menor o igual a 10, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la del auténtico, así que 10 no puede ser. Tiene que ser por lo menos mayor a 10. ¿Sí? Después ahí más o menos abajo podríamos calcular que eso es aproximadamente 12 o 11,5. Es igual a los efectos de este problema, no es importante si ponían uno u otro. Entonces lo que tenemos que llegar es que llegar a un 12% molar en sulfúrico. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Agregándole sulfúrico al agua. ¿Cómo sabemos cuánto le tenemos que agregar de sulfúrico? Bueno, nos habían dado la cantidad inicial de agua, pero nos habían dado en masa. Recuérdense de vuelta lo que les dije ya más de una vez, igual después en los parciales. ¿Sí? Estos porcentajes son en moles. Así que tendría que pasar lo que me dieron en masa de agua a moles de agua. ¿Sí? Y además tendría que ver que llegar a un 12% de sulfúrico. ¿Sí? O sea que ese porcentaje, esas moles de agua que tenemos ahí, deberían ser el 88%. Ahí pueden hacer una simple regla de 3. ¿Sí? Si tenemos que 2,78 moles de agua son el 88%, tantos son los de sulfúrico, o si no, un balance. ¿Sí? O si no, aplican la fórmula como acá de fracción molar para el sulfúrico, saben que tenemos que llegar a 0,12. ¿Sí? Ese es el valor al que tienen que llegar, porque fijamos la composición acá. ¿Sí? Así que con eso determinan los moles de sulfúrico. ¿Sí?
Si eso lo multiplican por el peso molecular de sulfúrico, llegamos a los gramos de sulfuro. Esa entonces era la idea de la parte C. ¿Sí? Bueno, entonces vimos en este problema tanto las zonas, tanto una curva de enfriamiento, vimos cómo nos movíamos horizontal y verticalmente. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna duda del problema 2? ¿No? ¿Está claro para todos? ¿Paisandú? Perfecto. Bueno, vamos a hacer un test entonces, o si quieren un bonus track. ¿Cuánto tendría que agregar de sulfúrico para obtener tetrahidrato puro? Bonus track. Fuera del ejercicio, así como sería la parte de ¿cómo haría? ¿A dónde tengo que llegar? Ahí está, nos tendríamos que llegar hasta acá. ¿Sí? Ahí sabemos que qué porcentaje tiene el sulfúrico. 20%, así que haríamos lo mismo, solo que este 2,78 sería en lugar del 88%, ahora sería el 80% y así sucesivamente podríamos calcular la cantidad de sulfúrico que tenemos que agregar para que poder llegar al 20%. O si no, acá ponemos 0,2 en lugar de 0,12 y de vuelta despejamos los moles de sulfuro. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Seguimos entonces? ¿Alguna duda? Si querés que sea 100% puro, pones 1. Si quiero. Que sea 100% puro. No, 100% puro no puedo. ¿Por qué? Porque va a tener agua. Podría llegar a tener 99 con algo si le agrego un disparate de sulfuro. Sí, no puedo tener sulfúrico puro porque tiene agua inicialmente. Bueno, nos trasladamos al problema 4. En el problema 4 nos dicen que ¿ya hicieron ustedes algo de orgánica, de inorgánica? ¿No? ¿Sí? ¿No saben o contesta? ¿Otras? Bueno, acá lo que nos piden en el problema 4 es obtener una cosecha de bromuro de potasio. ¿Sí? Que tiene una solución inicial saturada de bromuro de potasio en agua. ¿Sí? Y lo que vamos a intentar hacer es obtener bromuro de potasio sólido. Para eso vamos a hacer como dos cosechas. ¿Sí? Nos dicen que tenemos una solución inicial saturada a 100 grados que se va a enfriar a 20. Ahí vamos a filtrar, ahora vamos a ver qué significa ese filtrado y obtenemos la primera cosecha. Luego vamos a evaporar hasta alcanzar la concentración igual a la solución inicial y luego volvemos a enfriar nuevamente y obtener la segunda cosecha. Nos dan como datos que la solución saturada a 100 grados contiene 51% en peso de bromuro de potasio y la solución saturada a 20 contiene 39% en peso de bromuro de potasio. Además, nos piden que supongamos que el agua y el bromuro de potasio contienen un diagrama de eutéptico simple. ¿Sí? Bueno, estos datos en español moderno, ¿qué significan? ¿Qué significa que tenga un eutéptico simple? ¿Cómo va a ser mi diagrama? Ahí está, como dice allá este compañero de rojo al fondo. Lo que vamos a tener es un diagrama de este tipo. ¿Sí? Como la solución saturada está a 100 grados, lo otro que sabemos además es que el bromuro de potasio puro va a tener un punto de fusión mayor a 100. O sea que podemos establecer de este lado, acá tendremos el bromuro de potasio, acá tendremos el agua, o sea que este va a ser el 0. ¿Sí? Bien, ¿de qué lado va a estar mi cosecha? Si acá
esta será la de agua, esta será la del bromuro de potasio. ¿Dónde voy a hacer el enfriamiento? ¿De este lado o de este lado? O sea que voy a empezar con una solución saturada por acá o por acá. ¿Qué quieren obtener? Bromuro de potasio sólido. ¿De dónde obtengo bromuro de potasio sólido? ¿Haciendo el enfriamiento por acá o por acá? Por este, ¿no? Si enfrío por acá, obtengo bromuro de potasio sólido y una solución saturada en bromuro de potasio. En cambio, si enfrío por acá, ¿qué voy a obtener? Una solución saturada en agua y cristales de hielo, ¿no? ¿Sí? Así que también lo otro que sé es que estoy de este lado. Ahí voy a tener entonces, ahí va a aparecer el bromuro de potasio sólido. Acá voy a tener solución saturada en agua y agua sólida. ¿Sí? Abajo tendría los dos sólidos, pero ahí ya no puedo filtrar, así que no voy a llegar hasta esa parte. O sea que mi proceso va a ser acá. Voy a arrancar de esta curva porque dijimos que estaba en una solución saturada. Voy a hacer un enfriamiento. Voy a obtener una cierta cantidad de bromuro sólido. Ahí voy a filtrar. Nuevamente la voy a evaporar y voy a volver al punto de partida porque me decía la letra y hago lo mismo nuevamente. ¿Sí? Así que entonces lo que vamos a tener es, inicialmente, ya sabemos que está de este lado, ya sabemos que están sobre el punto de la curva de saturación porque lo decía la letra. Ubicamos entonces 100 grados, aparte nos dice que la solución saturada inicial tiene 51% en bromuro de potasio, así que todos esos datos son de la letra. ¿Sí? Solamente tenemos que tener cuidado en ubicarlos y en hacer bien el diagrama. ¿Qué más nos dice la letra? Que vamos a enfriar y vamos a llegar hasta 20 grados y además nos da la composición de la solución saturada a 20 grados. ¿Sí? ¿Es coherente la composición que tenemos ahí? ¿Por qué baja la composición de bromuro de potasio entre la solución a 100 y la solución a 20? Que bajó de 51 a 39. Es coherente que baje de 51 a 39, que baje en realidad. Se formaron más cristales. Ahí está, estoy formando, que es lo que quiero retirar, además lo que quiero filtrar, cristales de bromuro de potasio. Entonces la solución se va a ir enriqueciendo en agua o empobreciendo en bromuro de potasio. ¿Sí? Entonces, la primera fase va a ser entonces enfriar por acá, llegamos hasta acá, el porcentaje de solución se va corriendo por acá hasta que llegue a 39. ¿Sí? ¿Cómo sabremos entonces qué cantidad de bromuro de potasio sólido conseguimos? Sería la resta. Ahí podemos hacer dos cosas. Primero, ahora lo vamos a hacer con un balance de masa para que no se enseguezcan con la regla de la palanca. Y después les voy a mostrar también que se podría hacer por regla de la palanca. ¿Sí? Como nos están pidiendo un porcentaje de la solución inicial, el otro viejo truco que ya deben haber hecho en general en algunas otras materias es fijar previamente ustedes la cantidad inicial que colocaron en el matraz. ¿Sí? En este caso, como nos piden el porcentaje, podemos elegir la que queramos, va a ser un porcentaje de eso, podemos elegir que estamos trabajando con 100 gramos de solución inicial. ¿Sí? Entonces, suponemos masa inicial 100 gramos, igual podríamos suponer lo que quisiéramos porque nos están pidiendo un porcentaje. ¿Sí? Distinto sería si quisiéramos obtener tantos gramos de KBR. Vamos a hacer un balance para el bromuro de potasio. ¿El bromuro de potasio cómo va a estar? ¿En qué fase va a estar? Va a estar o en el sólido o en la solución. Vamos a tener uno inicial, ¿sí? Que ya sabemos que es 51% porque nos decía la letra, ya que la solución inicial tenía un 0,51% de bromuro de potasio. Vamos a tener una parte que va a quedar como sólido a 20 grados, ¿sí? Eso es lo que queremos saber. Y vamos a tener en la solución
ahora un 39% porque nos daban el porcentaje de bromuro de potasio que tenía la solución. Y ahí armamos entonces el balance para bromuro de potasio, ¿sí? O sea que los iniciales tienen que ser iguales a los que precipitaron más los que quedaron en la solución. Así de sencillo, ¿no? Bien. Entonces, la masa total inicial va a ser igual a lo que precipitó, que es lo que queremos saber, más lo que quedó en solución. Que además este porcentaje ya me lo daba la ley. Si a su vez hacemos un balance de masa global, o sea, de todo, tenemos que, tendríamos que la masa total va a ser la masa que queda como sólido más la masa que está en solución, ¿sí? Planteamos entonces las dos, despejamos de ahí la masa de sólido que es la que queremos, ¿sí? Podríamos despejar la masa de solución igual, porque igual va a ser, después lo podemos relacionar con esta, o sea que en realidad puedo sustituir esta en esta o esta en esta, ¿sí? Primero saco una y después saco la otra o al revés, ¿sí? Entonces despejamos de ahí y obtenemos entonces que la masa de sólido va a ser 19,7 y la masa de solución va a ser 80,3, ¿sí? Entonces planteé los dos balances. El bromuro de potasio va a estar como sólido y en solución. La suma de los dos tiene que ser igual al inicial que puse, que era el total por 0,51. Entonces, si suponemos que son 100 gramos, inicialmente pusimos 51 de bromuro de potasio, ¿sí? Entonces, en nuestra primera cosecha vamos a obtener 19,7 gramos de bromuro de potasio, ¿sí? ¿Hasta acá está claro? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que no quede claro? ¿Alguna duda? ¿Paisandú? ¿Se durmieron? ¿Bien? ¿Se entendió todo? Bien, sí, sí. Bien, esta sería entonces la primera cosecha. El primer enfriamiento, con el primer enfriamiento obtenemos que los 51 gramos iniciales de bromuro de potasio precipitaron 19,7, ¿sí? Ahora, para hacer la segunda, lo que nos decían era que evaporábamos, volvíamos al punto inicial, ¿sí? Para hacer la segunda. Entonces, en solución, lo que nos va a quedar con bromuro de potasio es el inicial que pusimos, o sea, el 51, porque la solución inicial tenía 51% de bromuro de potasio y habíamos supuesto que eran 100 gramos. De esos precipitaron 19,7, así que en solución vamos a tener 31,3 gramos de bromuro de potasio, ¿sí? Cuando vuelvo a la situación inicial, para volver a poder tener el 51%, lo que tenemos que hacer es eliminar agua. No sabemos cómo fue el proceso, ¿no? O sea, perdón que vuelva para acá. No nos dan ningún dato porque no lo precisamos, no queremos saber esa parte. Pero en realidad lo que vamos a hacer es esto. Precipitamos, sacamos el bromuro de potasio, estamos acá, y por algún proceso vamos a volver hasta acá, ¿sí? Si hicimos por acá y por acá, o derecho por acá en un proceso cuasi estático, no nos dicen ni queremos saber. Sí sabemos que vamos a volver a este punto, ¿sí? ¿Cómo? Nosotros el KBR en solución no lo tocamos, la forma de concentrar el bromuro de potasio es eliminar agua. De alguna manera evaporamos el agua, no sabemos por qué proceso, no nos dicen y no nos importa, pero sabemos que llegamos hasta este punto, ¿sí? Solo que ahora no voy a tener 100%, 100 gramos del total, ¿no? ¿Cuánto voy a tener? ¿Qué masa voy a tener ahora en la nueva solución para la segunda cristalización? O sea que para llegar de vuelta al 51% elimino el agua, ¿sí? ¿Cómo sabemos qué cantidad tengo de solución o qué cantidad de agua me quedó para hacer la segunda cristalización?
31,3 gramos de solución, tienen que ser el 51%. Así que, con una regla de 3, sacamos entonces cuál serán los gramos de la solución. ¿Sí? Entonces, la solución tiene que tener 61,4. ¿Sí? Yo eliminé tanta agua de forma tal de llegar de vuelta al 51%, entonces tengo en la solución 61,4. ¿Está claro de dónde sale el 61,4? Bueno, ahora es hacer lo mismo, ya que voy a hacer el mismo proceso, voy a enfriar hasta 20, ¿sí? Solo que ahora en lugar de tener la masa total 100, tengo la masa total 61,4. ¿Sí? El resto es muy parecido a como habíamos hecho. Ahí obtenemos nuevamente, con los dos balances, la masa de la solución y la masa del sólido. ¿Sí? Sumamos las dos, 19,7 gramos de la primera cristalización, 12,9 de la segunda. Teníamos 51 gramos de bromuro de potasio inicial, y ahí sacamos el porcentaje, que es el 62,3%. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Otros? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Están claras entonces las dos cristalizaciones? ¿Sí? ¿Listo? Bueno, podríamos haber hecho esto mismo con la regla de la palanca. ¿Sí? La idea era mostrarles que en realidad no es estrictamente necesario usar la regla de la palanca, que es más sencillo, es más rápido. ¿Sí? Lo pueden hacer con un balance de masa. De hecho, la regla de la palanca es un balance de masa simplificado, o sea que están aplicando lo mismo. ¿Sí? Pero no se queden con que sí o sí tienen que usar la regla de la palanca. Pueden sacarlo también por balance. Así que acá les vamos a demostrar cómo sería lo mismo, pero aplicando la regla de la palanca. ¿Podemos volver a la anterior? ¿Bueno? A esa. Gracias. Las presentaciones no las subimos. Nosotros, y bien terminamos acá ya. ¿Bien? Bueno, les decía entonces que podíamos hacer lo mismo usando la regla de la palanca. ¿Sí? Ahí sería el trazo en rojo, sería el brazo del sólido, o sea, la cantidad de líquido. Ahí tendríamos en azul el brazo del líquido, o sea, la cantidad de sólido. ¿Sí? O sea que podríamos calcular gramos de KBR por B, B es el rojo. Entonces tendríamos 51 menos 39
sería el brazo del líquido, o sea, la cantidad de sólido. 100 menos 51 sería el brazo del sólido, o sea, la cantidad de solución. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos en la primera clase que esta es una de las tres formas de plantear la regla de la palanca? Si lo hago de esta forma, tengo dos incógnitas, que serían gramos de bromuro de potasio y gramos de solución. Igual lo puedo resolver, porque tengo una ecuación más que va a ser gramos totales, va a ser la suma de los dos. ¿Sí? O sea que de acá sacaría una relación entre gramos de sólido y gramos de solución, y con la otra ecuación obtendría entonces los gramos de cada una de ellas. Si no, podríamos plantear gramos de KBR, o sea 51 menos 39, sobre masa total, que sería 100 menos 39. ¿Sí? Como en este caso ya tenemos la masa inicial, nos convendría hacer una de esas dos formas de la regla de la palanca. Igual pueden hacer esto porque la relación que hay entre la masa total y cada una de estas es que la suma de esta más esta va a ser la masa total. ¿Sí? Entonces, planteando estas dos y planteando esta, obtendrían entonces los gramos de sólido y los gramos de solución. ¿Sí? No necesariamente tienen que plantear esto, podrían plantear entre gramos de KBR y gramos totales y ya lo sacarían directamente. Si no, lo pueden hacer por esto. ¿Y está claro cómo hacen cada uno? ¿Está claro cómo hacen qué significa cada uno de los brazos? ¿Todo? ¿Alguna duda? Ven que es exactamente lo mismo que hicieron con el balance de masa, solo que este es muchísimo más rápido. ¿Sí? Entonces, sacaríamos la relación entre los gramos de solución y los gramos de sólido. Con eso vamos al balance total y de ahí sacamos los moles de sólido. Igual que como hicimos con el balance de masa. De hecho, como les decía, la regla de la palanca es una simplificación del balance de masa. ¿Sí? Y pueden aplicar cualquiera de las tres que ustedes quieran. O sea, gramos de sólido sobre gramos de solución que tienen acá, gramos de sólido sobre gramos totales o gramos de solución sobre gramos totales. En este caso les obliga a tener una ecuación más, pero ustedes ya la conocen. La masa total va a ser la masa del sólido más la de la solución. Si no, de hecho pueden plantear una que ya tenga como variable la masa total, y como ese ya saben que vale 100 porque lo aplicaron previamente, y de derecho sacan la masa de sólido que ustedes tengan. ¿Dudas del 4? El 5 es muy parecido, así que si no hay dudas nos vamos al 6. ¿Pensamos? Quedamos pensando. Vamos al 6. Bueno, el 6 es un poquito más difícil nomás, solo un poquito, para el nivel de talento que tenemos en la melodía de hoy. Bueno, el 6 lo que tenemos es dos compuestos A y B que no se asocian, se disocian, presentan un diagrama de fase no simple, una presión de cambio. O sea, que lo que vamos a hacer de vuelta es un auténtico simple, fijando la presión en una atmósfera. Usted sabe que la presión polar de aire del término se llama 0,7 y la temperatura del mismo es menos. O sea que nos da la temperatura y la composición del líquido. ¿Sí? Además, partimos de 325 gramos de una mezcla líquida que tiene A y B desde 10 grados hasta menos 25 grados. Se observa que cuando la temperatura es menos 10 grados, hay 70 gramos de sólido B en equilibrio con el líquido. Y nos piden que calculemos el descenso higroscópico de la solución de partida. ¿Sí? O sea, ¿qué sería el descenso higroscópico? A ver qué se acuerdan de 101 y 102. O de la primera clase que vimos. ¿Por qué va a haber descenso higroscópico en este caso? ¿Qué sería el descenso higroscópico?
Hola. Ahí está, ¿no? El descenso higroscópico va a ser la diferencia de temperatura entre el punto de congelación de la sustancia pura con respecto al punto de congelación de esa sustancia, pero que tiene algún soluto, ¿sí? O sea que dejó de ser. Ahora lo vamos a ver en el diagrama. Antes lo que vamos a hacer es nos dan unos datos y unas suposiciones, ¿sí? Suponer que las soluciones en el equilibrio sólido-líquido siguen las ecuaciones de las soluciones ideales no diluidas. O sea, lo que vamos a suponer es que podemos usar la famosa fórmula que les dimos en la primera clase, ¿sí? Vamos a suponer que se cumple esa fórmula, a pesar de que no estemos trabajando con soluciones que no sean ideales diluidas. Y además, esto sí es mucho más lógico suponerlo para las temperaturas, que el delta H de fusión son independientes con la temperatura. Además nos dan el delta H, el peso molecular y la temperatura de congelación para aire. ¿Sí? Bueno, estos serían los datos. ¿Qué sabemos? ¿Cómo empezamos? Si sabemos que tenemos un auténtico simple, ¿sí? Podemos ubicar el punto de congelación de B, el punto de congelación de A. Podemos ubicar el auténtico, vieron que decía 0,7 para A, o sea que es lo mismo que poner 0,3 para B. Nos daban la temperatura y la composición del óxido. Además, lo otro que sabemos es que desde qué lado del diagrama vamos a estar. ¿Por qué? ¿Estamos de este lado o de este otro? ¿Estamos acá o acá? ¿De qué lado está? Tienen 50% de probabilidad. A ver, claro número. ¿Qué van a obtener? ¿Qué les decía la letra que tenía cuando enfriaban? B sólido, así que ¿dónde estamos? Ahí está, estamos de este lado, ¿sí? Si enfriamos de este lado tenemos B sólido, si enfriamos de este lado tenemos A sólido. Así que ya sabemos además que estamos de este lado, ¿sí? Bueno, ¿y qué sería ahora en el diagrama? A ver si ahora es más fácil y se animan. El descenso higroscópico. Yo tengo B puro y le agrego una cierta cantidad de A, ¿sí? Esto es una cierta composición X1. Si tuviera solamente B puro, congelaría con una temperatura de 6 grados, ¿sí? Al ir agregándole A, va a ir congelando una temperatura menor, ¿sí? En particular, lo que nos piden es que nos digamos cuánto vale esta diferencia. O sea que en definitiva lo que nos están pidiendo es esta temperatura, ¿sí? Esta es la pregunta que nos están haciendo. ¿Cuál será el descenso higroscópico? O sea, ¿cuál va a ser la temperatura de congelación de la nueva mezcla? ¿Sí? Y como nos piden el descenso higroscópico, sería la diferencia con la temperatura de congelación del puro B, ¿sí? Para eso, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula. Nos dijeron que podíamos suponer que era ideal, ¿sí? O sea que eso es lo que nos están pidiendo. El θ, o sea el descenso higroscópico, que va a ser la diferencia entre los 6 grados y la temperatura de congelación de la mezcla. ¿Sí? Suponemos solución ideal y aplicamos esto. ¿Se acuerdan que esto nos tiene que habilitar, ¿no? Porque en realidad esto era para soluciones ideales diluidas. Así que como la letra nos dejaba, nos permitía usar esto, lo vamos a usar. Acuérdense lo que les dije en la primera clase, ustedes van a usar esto del lado de B. Así que van a obtener la fracción molar para B, tienen que usar el delta H de fusión para B y la temperatura de congelación de B, ¿sí? De este lado no puedo usar los datos de A, como de este lado no puedo usar los datos de B, ¿sí? Bueno, entonces ya está pronto. Sale con frío enseguida, ¿no?
¿O preciso algo más? Bien, lo que nos están pidiendo es esta temperatura. El delta H de fusión me lo daba la letra. El R es la constante de los gases, lo único que tengo que tener cuidado es ponerlo en las mismas unidades que el delta H de fusión. ¿Sí? ¿Listo? No nos convence. ¿Qué falta? ¿Qué no tenemos? Ahí está, nos está faltando este. En esta ecuación tenemos dos incógnitas. X1 y lo que queremos nosotros que es T1. ¿Sí? O sea que no va a salir tan rápidamente, tan sencillo. Porque en esa ecuación tengo dos incógnitas. Yo no sé cuánto vale la composición acá. ¿Sí? Sé que le agregué algo de A y que tengo un punto de congelación inferior al del puro, pero no sé cuánto vale X1. Así que para eso vamos a tener que encontrar primero X1 para después calcular T1. ¿Sí? Para eso vamos a usar los otros datos. Ya que sabemos que a una determinada temperatura precipitó determinada cantidad de B. ¿Sí? O sea que vamos a ver ahora, cuando lleguemos a menos 10, o sea que ahí tenemos que encontrar T1, pero precisamos X1. Nos trasladamos entonces hasta los otros datos, que a menos 10 grados se forman 70 gramos de B, o sea que vamos a estar acá. ¿Sí? Bien, ¿cómo hacemos? Ahí sabemos que a menos 10 gramos, y en menos 10 grados va a precipitar determinada cantidad de B. ¿Sí? Y ahí sí, lo que podemos hacer es determinar esta X2, esta X de acá. ¿Por qué? ¿Cómo hacemos para determinar esa X2? Y ahí sí aplico la fórmula que vimos recién, la temperatura la tengo, la única incógnita va a ser X2. ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a usar ahora después, sino en realidad lo que preciso acá es X1 es la que quiero sacar y X2 es la que me falta. El número de moles de B lo puedo sacar porque nos dan los gramos. El número de moles de la solución también, y ahí tengo que hacer, no sé si hicieron peso molecular para mezcla, ¿ya hicieron? ¿Cómo sería el peso molecular para el aire? ¿Se acuerdan? Ya lo vieron en general, en analítica. Peso molecular para el aire, ¿cómo lo sacan? Sería el promedio ponderado entre oxígeno y nitrógeno, ¿no? Aproximadamente sería la 0,21 por el peso molecular de oxígeno más 0,79 por el peso molecular de nitrógeno. Bueno, acá van a tener que hacer algo parecido para determinar el número de moles de la disolución. ¿Sí? Acuérdense que acá van a tener una mezcla de A y B, ¿sí? O sea que no es la de uno solo. Bueno, aplicamos entonces la fórmula para el punto 2, que ahí sí tenemos una única incógnita que es X2, porque T2 es menos 10. ¿Sí? Acuérdense que esto va en Kelvin. ¿Sí? Y acuérdense de que las unidades de este tienen que ser las mismas que este. Así que como el dato estaba en calorías, R debe ir en calorías. ¿Sí? Y ahí obtenemos entonces la fracción para X2. ¿Sí? Sabemos entonces ahí el X2 que precisábamos para la regla de la palanca. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? Bueno, acá es lo que nos decía, sacamos el número de moles, que era lo otro que precisábamos para la regla de la palanca. El de B, sólido fácil, ¿no? 70 gramos sobre el peso molecular 35, 2 moles. O sea que en menos 10 tengo 2 moles de B. Ahora, el de la disolución es un poquito más complicado porque el peso molecular de la disolución
como es una mezcla, tengo que echar el promedio ponderado de los dos que tengo ahí. ¿Sí? Así que va a ser la fracción de x2 por su peso de xb por el peso molecular de b, más la de xa por el peso molecular de a. ¿Sí? Deben haber hecho esto cuando sacaron peso molecular de aire o de algún compuesto en analítica o en general. ¿Sí? Era lo que les comentaba, si esto fuera el peso molecular del aire, sería 0,21 por el peso molecular de oxígeno más 0,79 por el peso molecular de nitrógeno. ¿Sí? ¿Ya habían hecho peso molecular para mezclas? Bueno, de ahí despejamos uno de los dos. Sabemos además que x2, xb y xa se relacionan porque la suma tiene que ser igual a 1. Así que de ahí despejo el xb, que ya lo tengo, que era 0,49, y saco el peso molecular de la solución. Entonces tenemos que la disolución tiene 4,4 moles iniciales. En el punto, perdón, en menos 10, ¿no? Así que obtuve x2 por la ecuación, determiné el número de moles de B sólido y determiné el número de moles de la solución. ¿Sí? Ahora sí puedo volver a la regla de la palanca o puedo volver a hacer un balance de masa, como quieran, como vimos en el ejercicio anterior. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Vais tú? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Capaz que le pedimos que vuelva a la diapo anterior. Un segundito. ¿Ahí? Sí. Gracias. ¿Listo? Listo. ¿Acá está bien? Bueno, entonces ahora sí, volvemos al balance de masa. Y determinamos el X1. Que era lo que nos faltaba para determinar la temperatura que nos pedimos. ¿Sí? Entonces, ahora obtuvimos la relación entre el sólido y la solución, lo llevamos al diagrama. Por la regla de la palanca, la cantidad de B era x1 menos x2, la de solución 1 menos x1. ¿Sí? Ahora tenemos estas dos, las acabamos de encontrar, entonces determinamos x1. Y ahora sí, con ese x1 puedo volver a la ecuación que tenía hoy, ¿sí? Que nos faltaba x1 para determinar t1. Con esta determinamos t1 y con t1 determinamos el x1. ¿Sí? Entonces lo que tuvimos que hacer es aplicar dos veces esa ecuación porque no teníamos los datos iniciales, ¿sí? De la concentración de la fracción molar del punto en el cual nos medía el descenso electrónico. Primero, y a través del dato de enfriamiento obtuvimos la fracción molar de ese punto y luego obtuvimos la temperatura de congelación. Y el descenso hidroscópico entonces es la diferencia, la temperatura de congelación del sólido puro B menos la temperatura de congelación de la solución. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, a ver si podemos hacer rápidamente uno del examen. ¿Alguna duda de este? ¿No? ¿Voy al otro? Vamos a hacerlo por lo menos rápidamente para que vean cómo se hace, para que vean uno de parcial. Este es un examen del 2009. 9 de febrero, 27 grados de temperatura a la sombra y les dábamos esto.
un diagrama con dos términos simples, dos curvas de enfriamiento, una tabla que define los compuestos y la temperatura de admisión. Muy parecido como hicimos en el problema 2. ¿Sí? Nos piden, indique las tasas presentes en cada zona del diagrama y las temperaturas relevantes. Entonces, ahí lo que van a tener es 100% en agua, el trihidrato, el AB puro y 6 grados en la temperatura de fusión del AB, 0 la del agua. Bueno, la primera curva de enfriamiento, ¿de qué va a ser? 5% va a estar ¿dónde? 5% va a estar acá, como vimos hoy. ¿Sí? Así que este primer tramo, ¿qué va a ser? Va a ser una curva de enfriamiento que empiece, ¿sí?, por acá y que llegue a este punto. Luego voy a tener dos fases, así que ahí me va a cambiar la pendiente, o sea que voy a estar acá. Y entonces, esta temperatura del eupéptico, ¿cuánto va a valer? Menos 15, ¿sí? Esta de 60, ¿qué va a ser? Por la forma que tiene la curva. ¿Qué composición tiene esa de 60? Bueno, los dice acá, ¿no? Esta va a ser la del eupéptico. Y si estoy preguntando algo que ya ven acá. Ven que la del eupéptico es igual a la del puro. Vengo con L igual 2, cuando llego acá, aparecen las dos fases, o sea, el trihidrato y el anhidro. Está la detención hasta que desaparezca la solución líquida y después baja. O sea que esta temperatura también la tienen, es menos 10 grados. ¿Sí? Ya que los puntos que le pedían, ahí ya tienen, ya pueden ubicar la temperatura de los eupépticos. Menos 10 y menos 15. ¿Sí? La difusión ya la tenían. Este sería la inicial entonces. Ahí va. La primera parte sería esta. En azul, ahí tenían el rojo desde menos 5 a menos 15. Y luego tendríamos la meseta, porque tenemos las tres fases, ¿no? ¿Qué fases voy a tener acá? En este punto. Ahí tenemos todavía solución, agua pura, o sea, hielo, y además se forma el primer cristal del trihidrato. ¿Sí? Por eso aparece la meseta esa que tenemos a menos 15, por eso sabemos que esa temperatura es menos 15. ¿Sí? Ahí estaríamos enfriando los dos sólidos. Si hacemos la del eupéptico tendríamos un L igual 2. Cuando llegue ahí, van a hacer la meseta, se van a formar los primeros cristales del anhidro y del trihidrato. Mientras tengamos las tres fases, seguimos a menos 10. Y cuando se desaparezca la solución líquida, vamos a enfriar los dos sólidos. ¿Sí? Bueno, describe el cambio de fase que ocurre cuando se calientan los sólidos cuya composición es 25. Ahí lo que vamos a tener es la... ¿Cómo saben que es el 25%? La más difícil que tenía. ¿Cómo saben que la que les está pidiendo es esa? No les decía que ese era 25. O se los decía en forma encubierta. ¿Se acuerdan que el compuesto era AB con 3 de agua? ¿Sí? O sea que de vuelta la relación molar es 3 a 1, tengo 25% de AB y 75% de agua. O sea que al darle la fórmula del compuesto le están dando la fracción molar. ¿Sí? Por eso es esto. Y ahí lo que van a tener entonces es, calientan esto hasta que llegue arriba, punto de fusión congruente. Voy a tener una solución de la misma composición del sólido inicial. ¿Sí? ¿Bien? Punto de fusión congruente.
Y por último, la parte C es parecida a lo que veíamos hoy en el ejercicio, en la parte C del 2. Determinar la masa de aire puro, sobre el plan 150 que debe agregarse 50 gramos de agua, para que al colocar la mezcla de menos 20 se obtenga únicamente equilibrio. O sea que lo que tenemos que hacer es... ¿Bien? ¿Bien? Les dejo la cuenta para ustedes, la idea era haberlo pasado hasta ahora. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, conmigo terminan el teórico, les agradezco la presencia y la participación.